Lecturas del jueves de la sexta semana de Pascua. Lectura del libro de los Hechos, capítulo 18, verso 1 al 8. En aquellos días, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer, Priscila, en acatamiento a las órdenes de Claudio, que expulsó de Roma a todos los judíos. Pablo se acercó a ellos y, como eran del mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Su oficio era fabricar tiendas de campaña. Cada sábado, Pablo discutía en la sinagoga y trataba de convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo se dedicó por completo a la predicación y afirmó delante de los judíos que Jesús era el Mesías. Como éstos lo contradecían y lo insultaban, se rasgó las vestiduras y dijo: «Que la sangre de ustedes caiga sobre su propia cabeza. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a hablar a los paganos». Salió de allí y entró en la casa de Tito Justo, que adoraba a Dios, y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor, junto con toda su familia. Asimismo, al oír a Pablo, muchos de los corintios creyeron y recibieron el bautismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor revela a las naciones su victoria. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su victoria. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera, gritad, vitoread, tocad. El Señor revela a las naciones su victoria. Lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 16 al 20. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver». Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros: «¿Qué querrá decir con eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver? ¿Y con eso de que me voy al Padre?». Y se decían: «¿Qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir». Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo: «¿Están confundidos porque les he dicho, dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver? Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes están tristes, pero su tristeza se transformará en alegría». Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, hermanos y hermanas, nuestro Señor Jesucristo, hablándole a sus discípulos de su pasión, les da unas palabras que los deja perplejos, confundidos, desconcertados. No saben qué hacer, no saben qué pensar, no saben qué decir. De hecho, entre ellos mismos se cuestionan y dicen: «¿Qué querrá decir con eso? De que dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Y con eso de que me voy al Padre». Y se decían: «¿Qué significa eso? No entendemos lo que quiere decir». Están hasta cierto punto consternados, preocupados. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús? No entienden, no alcanzan a entender, como dice Jesús, por su tristeza que sienten, por su tristeza. Aunque su tristeza se transformará en alegría, lo cual nosotros sabemos fue un hecho. Cristo murió, fue sepultado, pero resucitó glorioso y está sentado a la diestra del Padre. Y hoy
Más de 2000 años después, todavía hay católicos, o todavía habemos católicos que nos encontramos en esa situación de que no entendemos, o a veces no queremos entender o no queremos creer. Así como nos dice la palabra de Dios, como San Pablo cada sábado discutía en la sinagoga tratando de convencer a los judíos, pero estos lo contradecían y hasta lo insultaban. No querían creer, no permitían que el evangelio entrara a sus corazones, a sus mentes, a sus vidas. Y nuevamente, hoy, más de 2000 años después, aún habemos católicos que no entendemos, no queremos entender o no queremos creer. Y esto me recuerda de una encuesta que se hizo hace un par de años por el Pew Research Center. Y la encuesta dio los resultados de que el 69% de católicos no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y estamos hablando de católicos. No estamos hablando de no católicos o de protestantes. Estamos hablando de católicos. 69%, más de la mitad de los católicos no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Solamente un 31% de católicos creemos que Cristo está realmente presente en la Eucaristía. O sea que creemos en Dios, decimos que creemos en Cristo, pero no le creemos a Él, no creemos en sus palabras. Cuando Él mismo lo dijo en Mateo 26, en la última cena, esto es mi cuerpo. Y luego en 26:28, esto es mi sangre. Si nosotros creemos en Jesús, tenemos que creer en su palabra. Y tenemos que creer también en la doctrina de la iglesia, en la enseñanza de la iglesia, en la santa revelación, que es la palabra de Dios, y en la santa tradición, la enseñanza transmitida a través de los apóstoles. Y recuerdo cómo tristemente una vez escuchaba yo a un sacerdote en el radio decir que los satánicos creen más en la presencia real de Cristo en la Eucaristía que los católicos. Y es por eso que ellos hacían hasta lo imposible para conseguir una hostia consagrada. Dios mío, los satánicos creen más en la presencia, cuerpo, sangre, alma y divinidad presentes en la Eucaristía que nosotros los católicos bautizados que pertenecemos a la iglesia que el Hijo de Dios Jesucristo, nuestro Señor, fundó. Algo está mal, hermanos, algo anda mal. Y prueba de ello nosotros lo podemos ver cuando estamos en la Santa Misa. Ahora que se están abriendo las iglesias y anteriormente, antes del cierre. Porque yo no le voy a echar la culpa a la pandemia. Yo no le voy a echar la culpa al COVID-19. Esto de la falta de fe ya viene de años atrás. La iglesia en la Santa Misa podía estar llena hasta reventar. La iglesia en la Santa Misa podría estar llena hasta reventar. La gente parada por los pasillos. Pero en el momento de la comunión era una tercera parte. Exactamente así como dice esta encuesta. Una tercera parte y a veces hasta menos de una tercera parte se levantaba a recibir la comunión. ¿Por qué? Porque no creemos que Cristo realmente está presente en la Eucaristía. Y aquí, hermanos, es donde entra la gracia de la fe, que nos abre los ojos del corazón para creer en Dios, para creer en su palabra, para creer en las enseñanzas y la doctrina de la Iglesia Católica. Y hablando de la enseñanza de la Iglesia Católica, el Catecismo de la Iglesia, en el párrafo 14:13 dice: por la consagración se realiza la transubstanciación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, bajo las especies consagradas del pan y del vino. Cristo mismo, vivo y glorioso, está presente de manera verdadera, real y substancial, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Transubstanciación.
la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo, y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre, bajo las apariencias de pan y vino. En una llamada telefónica a Radio Católica, habló una hermanita pentecostal y le dice al que estaba dirigiendo el programa: he escuchado tanto su programa y he verificado lo que enseñan en sus programas con la Biblia, que creo que la Eucaristía realmente es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y quiero yo recibir la Eucaristía. Yo quiero recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Yo deseo con todo mi corazón recibir a Jesús en la Eucaristía. Y Dios mío, yo decía, esta es una pentecostal, ni siquiera es católica y me está dejando en vergüenza a mí. Nos está dejando en vergüenza a nosotros los católicos en creer en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y en aquella ocasión, Patrick Madrid le dice: bienvenida a casa, hermana. Lo que tienes que hacer es prepararte a través del RCIA, que es el rito de iniciación cristiana para los adultos. Recibe la preparación y recibe a Jesucristo. La palabra de Dios nos dice: el justo por la fe vivirá. Y nosotros como católicos tenemos que creer en la presencia real de Cristo. Y tenemos que pedirle a nuestra Madre María Santísima que nos ayude a tener fe. Ella preguntó: ¿cómo será esto si yo no conozco varón? Y cuando recibió la respuesta del ángel, sus palabras fueron: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Que así también nosotros podamos escuchar la palabra de Dios, escuchar las enseñanzas de la iglesia y decir: Señor, he aquí tu esclavo, he aquí tu esclava, hágase en mí según tu palabra. Levantemos ese clamor como aquel padre en la Santa Biblia y digámosle a Jesús: Señor, creo, pero aumenta mi fe. Como dice San Agustín, ayúdame a creer para poder entender. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia y tu compasión. Hermanos, hermanas, si esta pequeña reflexión ha sido de bendición para ti, yo te voy a pedir que la compartas, que la envíes a algún amigo, algún ser querido, algún compañero en el servicio de la iglesia, que te suscribas al canal, nos des un like con el dedo pulgar hacia arriba y que prendas la campana de notificaciones para que tengas avisos cuando subamos los videos a YouTube. Que el Señor les bendiga grandemente. Que nuestro Señor Jesucristo los cubra con su sangre preciosa y nuestra Madre María Santísima los cobije con su santo manto y San José siempre los proteja. El Señor les ama grandemente y nosotros también. En el amor de Jesús, María y José, se despide de ustedes su hermano en Cristo, Ramiro Equigua. Que el Señor los bendiga grandemente y que tengan un bonito día.